Buenos días amigos que visitan mi canal. Hoy vamos a continuar con el análisis sobre los testigos de Jehová y la universidad. Si todavía no viste las partes 1, 2, 3 y 4 te invito a que las veas antes de ver este video. Todas esas partes están en mis anteriores videos. Ahora sí, para continuar con el análisis, veamos la anteúltima parte del análisis de la universidad y la JW. Además de obviamente la interpretación forzada de David's Plan en el broadcasting, las atalayas y publicaciones Watchtower utilizan pasajes como uno de Filipenses 3, 7-8, donde Pablo dice que veía todo su pasado como fariseo y sus prestigios antes de ser cristiano como un montón de basura con tal de ganar a Cristo. Los testigos de Jehová utilizan ese pasaje para decir que la universidad es una basura y una trampa del sistema de Satanás que va a ser destruido en Armagedón y que la mejor decisión que uno puede tomar es sirviéndole a Jehová. Aclaro, lo pongo entre comillas ya que eso de servir a Jehová es todo un verso. La Watchtower les quiere hacer creer a los adeptos que le están dando su vida a Jehová, cuando en realidad se la están dando, regalando y sacrificando a una organización autoproclamada religión verdadera y elegida por Dios, pero que en sus actos ya dejaron mucho que desear. La interpretación del pasaje de Filipenses es un ejemplo perfecto de cómo se utiliza una analogía bíblica para apoyar una postura de la organización, creando un argumento que a primera vista parece sólido, pero que al examinarlo en su contexto, revela una manipulación del texto. Vamos a analizar la interpretación de Filipenses sobre la educación. El pasaje de Filipenses 3, 7-8, donde el apóstol Pablo dice: «Pero cuántas cosas eran para mi ganancias, las he considerado como pérdida a causa de Cristo. Y aún, en realidad, considero también que todas las cosas son pérdida a causa del sobresaliente valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por causa de él he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero como un montón de basura, para así ganar a Cristo». Interpretación de los testigos de Jehová. Como bien señalamos, la organización utiliza este versículo para argumentar que la educación universitaria, al igual que los logros y prestigios de Pablo como fariseo, es un montón de basura. La idea es que cualquier logro secular, conocimiento o prestigio que una persona pueda obtener en la vida es insignificante en comparación con la riqueza espiritual de servir a Jehová, entre comillas, ya que es un verso. Se presenta la universidad como parte de un sistema condenado que será destruido en el Armagedón, por lo que invertir tiempo y esfuerzo en ella es inútil. Análisis crítico de la interpretación. 1. El contexto de Pablo. El pasaje de Filipenses no se trata de educación secular. El contexto de lo que Pablo consideraba basura era su pasado legalista y su autojustificación como fariseo. Pablo no se refería a la educación en general, sino a la creencia de que podía ganar el favor de Dios a través de sus propios méritos, su estatus social y su cumplimiento estricto de la ley judía. Pablo estaba abandonando su orgullo y su confianza en sí mismo para depender de la fe en Cristo. No estaba condenando el aprendizaje o la sabiduría, sino la autosuficiencia y el orgullo humano que le impedían reconocer a Jesús. 2. El conocimiento versus la salvación. El versículo se enfoca en la diferencia entre los logros humanos y la salvación por gracia. Pablo está diciendo que ninguna de sus credenciales, circuncisión, linaje, estricto cumplimiento de la ley, es suficiente para la salvación. Los testigos de Jehová, sin embargo, aplican esto a la educación superior, creando una falsa equivalencia que no se encuentra en el texto. 3. La paradoja de la hipocresía. Como también señalamos, hay una contradicción en la forma en que la Watchtower usa este versículo. Aunque predican que la educación superior es basura y se la desalientan a sus miembros, a menudo emplean abogados, contadores, médicos e ingenieros que han recibido formación universitaria. La organización se beneficia de las habilidades de personas con educación superior, pero al mismo tiempo condena el camino que los llevó a obtener esas habilidades. Conclusión. La interpretación de Filipenses 3:8 por parte de los testigos de Jehová es un claro ejemplo de prueba de texto o eisegesis, donde una idea preconcebida, la universidad es mala, se inserta en un pasaje bíblico para darle un falso apoyo. Al hacerlo, distorsionan el mensaje de Pablo sobre la gracia y la humildad,
y lo transforman en una herramienta para disuadir a sus miembros de buscar la educación que, paradójicamente, muchos de ellos necesitan para sus propias operaciones. Aquí por ejemplo esta atalaya titulada, Jóvenes, acuérdense ahora de su magnífico Creador pone como ejemplo a Jesús, Pablo y a Timoteo para desaconsejar la universidad. Analicemos el argumento. El argumento de la atalaya. El artículo presenta a Jesús, Pablo y Timoteo como excelentes ejemplos que puede seguir para los jóvenes testigos de Jehová. 1. Jesús se le describe como el hombre más talentoso de la historia, pero se enfoca en su única labor de declarar las buenas nuevas. La implicación es que no hay necesidad de una educación formal o una carrera prestigiosa. 2. Pablo se destaca que abandonó una prometedora carrera para dedicarse a predicar las buenas nuevas. Lo que él consideraba una ganancia, su educación como fariseo, lo consideró un montón de basura para ganar a Cristo, citando Filipenses 3, 8-11. 3. Timoteo se le elogia por seguir el ejemplo de Pablo. El mensaje es claro, la educación y las carreras profesionales son un desperdicio de tiempo y una distracción del servicio a Dios. El artículo plantea que seguir a estos excelentes ejemplos significa rechazar las oportunidades académicas y profesionales que el mundo ofrece. Análisis crítico y refutación. El artículo fuerza una interpretación de la vida de Jesús, Pablo y Timoteo para apoyar su postura, ignorando el contexto y la complejidad de sus historias. 1. Jesús y la falta de educación formal. El argumento de que Jesús no tuvo educación formal para ser el hombre más talentoso de la historia es selectivo. Es cierto que Jesús no asistió a las escuelas rabínicas, pero su sabiduría no era un argumento contra la educación, sino una prueba de su origen divino. La Biblia describe que sus seguidores eran hombres iletrados y comunes, Hechos 4:13, pero esto era para destacar que el poder de su mensaje provenía de Dios, no de la inteligencia humana. 2. El contexto de Pablo. Como ya analizamos, la atalaya saca de contexto el pasaje de Filipenses 3, 8-11. El apóstol Pablo no consideraba su educación farisaica como basura por ser un conocimiento secular, sino porque se dio cuenta de que sus logros y su estatus no le daban el derecho a la salvación. Pablo no dejó de usar su inteligencia, su habilidad para razonar o su conocimiento del griego y el arameo para predicar. De hecho, fue su vasta educación la que le permitió argumentar con intelectuales griegos y romanos. 3. Timoteo y la obediencia. Timoteo no es un ejemplo de alguien que rechazó una carrera prometedora. Más bien, se le presenta como un joven que fue entrenado por Pablo para servir en el ministerio. El artículo asume que todos los jóvenes tienen las mismas opciones y que la mejor es siempre rechazar el mundo. Pero lo que fue una buena decisión para Timoteo puede no ser la mejor para todos. El artículo utiliza a estos tres hombres como analogías moralizantes para desaconsejar la universidad. Sin embargo, no se basan en una exégesis fiel de sus vidas, sino en una lectura selectiva que refuerza la narrativa de la organización. Aquí, el párrafo 19 de esta misma atalaya dice que muchos jóvenes están tomando la mejor decisión y cita ese pasaje de Mateo 6 y de Primera de Juan para decir que como este mundo se va a acabar, no vale la pena desperdiciar tu vida en una carrera universitaria, ya que lo más importante es acumular tesoros en el cielo según lo que ellos interpretan. Interpretación de los pasajes bíblicos por la atalaya. 1. Mateo 6:19, 20. Acumulen tesoros en el cielo. El artículo utiliza la parábola de Jesús sobre acumular tesoros en el cielo en lugar de en la tierra. El argumento es que un título universitario y una carrera son tesoros en la tierra que se perderán cuando este mundo termine. Los jóvenes que eligen no ir a la universidad y en cambio dedican su vida a la organización, están acumulando tesoros en el cielo, entre comillas, es decir, ganándose el favor de Dios, también entre comillas ya que es todo un verso. 2. Primera de Juan 2:17, el mundo va pasando, y también su deseo. Este pasaje se cita para reforzar la idea de la urgencia. La atalaya dice que la universidad es parte de este mundo que va a pasar, y por lo tanto, es una tontería dedicar tu vida a un sistema que está condenado. Análisis crítico y refutación de la interpretación.
La interpretación que la atalaya hace de estos pasajes es una falacia del falso dilema. Se les presenta a los jóvenes solo dos opciones, o una carrera mundana, con todos sus peligros y su final inminente, entre comillas, o una vida de servicio a la organización, con sus supuestas recompensas eternas. 1. Contexto de Mateo 6. Jesús no estaba hablando de la educación o las carreras. Estaba condenando la avaricia y la acumulación de riquezas. Se refería a aquellos que hacen del dinero, el poder o las posesiones materiales su principal objetivo en la vida, en lugar de servir a Dios. Una persona con una carrera universitaria puede tener una vida materialmente cómoda sin ser avariciosa y puede usar su dinero y tiempo para hacer el bien. La atalaya equipa la educación con la avaricia de forma arbitraria. 2. Contexto de Primera de Juan 2. El apóstol Juan se refería a los deseos carnales y a la idolatría de las cosas de este mundo. No estaba hablando de la educación o de las carreras profesionales. El mensaje de Juan es sobre la renuncia al pecado, no sobre el rechazo del conocimiento o del trabajo. El artículo fuerza una interpretación para encajarla en su narrativa del Armagedón. El mensaje subyacente de la atalaya no es solo sobre el fin de los tiempos, sino sobre la lealtad y el control. Al convencer a los jóvenes de que la universidad es una pérdida de vida, la organización se asegura de que dediquen sus años más productivos y enérgicos a la predicación, la asistencia a reuniones y otras actividades de la congregación, fortaleciendo así a la organización misma. Esto crea una dependencia de la organización, ya que se le enseña a la persona que su única fuente de seguridad y felicidad está en la religión. Aquí la atalaya de 2005 señala que la educación superior se convierte en un privilegio de los ricos e influyentes y vuelve a citar ese pasaje sacado de contexto de Filipenses y de Santiago 4:4 para hacer dudar a los padres de ponerles la meta universitaria a sus hijos. El artículo de la atalaya de 2005 utiliza una estrategia argumentativa que mezcla crítica social con reinterpretaciones bíblicas para disuadir a los testigos de Jehová de buscar educación universitaria. El análisis se centra en cómo este texto crea una narrativa de peligro y exclusión. Análisis del argumento de la atalaya. 1. El argumento de la inequidad social. El párrafo señala que la educación universitaria se convierte en un privilegio de los ricos e influyentes. Este es un argumento socialmente crítico que resuena con muchas personas, pero que la atalaya utiliza para sus propios fines. En lugar de abogar por una reforma educativa o por un acceso más equitativo, el artículo usa esta crítica para deslegitimar la educación superior en su totalidad, presentándola como algo ajeno e incluso pecaminoso para la gente común. 2. La interpretación de Filipenses 3:8. El texto vuelve a utilizar el pasaje de Filipenses 3:8 sobre considerar todas las cosas como un montón de basura por causa de Cristo. Como hemos discutido, la atalaya saca este versículo de su contexto. Pablo se refería a su estatus legalista y sus logros humanos, no a la educación. Al aplicar este versículo a la educación universitaria, el artículo la tilda de basura, una inversión inútil que distrae a los jóvenes de su verdadero propósito, servir a Dios, entre comillas. 3. La interpretación de Santiago 4:4. Amistad con el mundo. El párrafo cita a Santiago 4:4, que dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El texto implica que, al buscar una educación universitaria, te haces amigo del mundo, un enemigo de Dios. Esta es una fuerte declaración que no deja lugar a la duda o la ambigüedad. La universidad no es solo peligrosa, es un acto de traición a Dios. Refutación de la interpretación. 1. El falso dilema. El texto crea un falso dilema, o la educación superior o la amistad con Dios. No existe un punto intermedio. Sin embargo, no hay nada en la Biblia que sugiera que obtener conocimiento y una profesión automáticamente te convierte en enemigo de Dios. 2. La hipocresía del argumento. Como mencionamos anteriormente, esta postura es hipócrita. La organización misma se beneficia de los servicios de profesionales con educación superior, abogados, contadores, médicos, para sus operaciones y proyectos de construcción.
Aunque la atalaya desalienta a sus miembros a seguir estas carreras, depende de la educación mundana para funcionar. 3. La interpretación sesgada de Santiago 4:4. En su contexto original, Santiago 4:4 se refiere a un deseo de las cosas pecaminosas del mundo, como el orgullo, la avaricia y la lujuria. La atalaya fuerza una interpretación para incluir la educación superior como parte de los deseos del mundo, lo cual no está respaldado por el texto. Conclusión. La atalaya de 2005 demuestra que la organización ha mantenido una postura de fuerte desaprobación hacia la educación universitaria durante años, utilizando una combinación de críticas sociales superficiales y una interpretación bíblica selectiva y descontextualizada. El objetivo es persuadir a los padres y jóvenes de que la mejor y más segura opción es rechazar la educación superior y dedicarse por completo al servicio de la organización. Bueno amigos, aquí tengo que concluir con la parte 5 de este análisis ya que el video se hizo muy largo. Gracias por ver mi video, que Dios los bendiga y hasta el próximo video.